Érase una vez, en un rincón apartado de un vasto bosque, vivía un ratón cuya curiosidad a menudo conducía a aventuras inesperadas. Corría, explorando cada rincón, hasta que un día se topó con un objeto brillante medio enterrado en el suelo. Era un espejo, pero la pequeña criatura no lo sabía. El ratón se acercó vacilante al extraño objeto con su superficie reflectante. Mientras la criatura se miraba en el espejo, una ola de euforia lo atravesó. Vio un reflejo de otro ratón, similar a él en todos los sentidos. El asombro y la emoción pintados en su rostro inocente eran palpables. Creyendo que había encontrado a su gemelo perdido hace mucho tiempo, el ratón habló de su reflejo. Sus palabras se llenaron de alegría, anhelo y un toque de incredulidad. Compartió sus historias de aventuras en el bosque, escuchando atentamente los ecos de su propia voz en el bosque solitario. Sin que el ratón lo supiera, el otro ratón en el espejo era un mero reflejo de sí mismo. Pero permaneció inconsciente mientras continuaba con su rutina diaria, gran parte de la cual ahora implicaba compartir y narrar anécdotas de la vida a su imagen reflejada. Los días se convirtieron en semanas, y el ratón siguió creyendo que había encontrado un compañero en la forma de su reflejo. Compartió todo con su gemelo, desde las vallas más selectas que había descubierto en el bosque hasta los peligros de los que había escapado por poco. Pero un día, cuando el ratón estaba a punto de partir después de una abundante comida, la reflexión hizo un movimiento inesperado. Imitó la acción del ratón y partió en la dirección opuesta. Totalmente confundido y ligeramente sacudido, el ratón permaneció congelado durante una fracción de segundo. Llamó frenéticamente a su gemelo en el reflejo, pero la imagen no escuchó ni respondió. Aún perplejo y anhelando respuestas, el ratón siguió a su gemelo parecido a un espejismo hasta el corazón del bosque. El viaje resultó ser una comprensión inusual 2 veces. Se dio cuenta de que su gemelo solo hacía lo que hacía, nunca el espejismo se liberó e hizo un movimiento inesperado por sí solo. Más concretamente, se dio cuenta de que había estado conversando con su imagen reflejada todo el tiempo. Esta comprensión sacudió al ratón hasta la médula. Sintiendo una extraña mezcla de confusión, vergüenza e ira, el ratón reprendió su reflejo por comportamiento engañoso. Señalando su reflejo compartido en el charco de agua, reprochó a la imagen ser un eco y un ladrón de sus momentos privados. Los reproches, llenos de dolor e ira, resonaron en el bosque, creando una inquietante quietud. El ratón, sin embargo, notó que algo andaba mal en el reflejo en el agua. No reaccionó a sus palabras, como esperaba. Se quedó quieto como si estuviera congelado en el tiempo. Intrigado por el cambio repentino, el ratón observó más de cerca su yo reflejado. Solo después de un prolongado momento de escrutinio, se dio cuenta de que la imagen estaba inmóvil porque el agua se había congelado. El reflejo era el de una escena fija, no el de un ser vivo. El ratón no podía creer su locura. Su ira anterior y su declaración de traición parecían tontas e infundadas, amplificadas por el silencio resonante en el bosque. Se disculpó con la reflexión que no respondía, medio esperando burlas afables sobre su ignorancia. El ratón pasó horas cerca del reflejo helado, contemplando su nueva comprensión, el silencio del bosque filtrándose en sus pensamientos. Finalmente eligió el camino de la honestidad y la aceptación, decidiendo vivir en armonía consigo mismo, sin ilusiones engañosas. Ya no buscó al otro en el reflejo sino que empezó a mirar dentro de sí mismo. Alimentó una nueva gratitud por la sencillez, el coraje y las alegrías impredecibles de su vida. Su satisfacción con la vida, que antes dependía de la imagen especular, se hizo profunda. A medida que pasaban los días, el mismo espejo que provocó confusión y resentimiento provocó una transformación dentro del ratón. En lugar de una fuente de compañía, la reflexión se convirtió en un símbolo de autosuficiencia, aceptación y crecimiento personal. Y así, el bosque vivía como un ratón cuyo espíritu ya no estaba cautivo de los reflejos del mundo exterior, sino libre de ser su yo inalterado y puro. Bailando entre los árboles, disfrutando del calor del sol, el ratón parecía más feliz que nunca. Algunos dicen que las lecciones que el ratón aprendió de ese peculiar encuentro con el espejo persistieron mucho después. Otros creen que el ratón dejó de ser simplemente un habitante común y corriente del bosque y llegó a convertirse en un símbolo de sabiduría, autorrealización y búsqueda de la verdadera identidad. Pero una cosa es segura, la inocente curiosidad y la resistencia del ratón transformaron su vida e inspiraron a muchos a su alrededor. Y hasta el día de hoy, en lo profundo del corazón del bosque, se puede escuchar el débil eco de su interminable historia de un curioso ratón y un enigmático espejo. La pequeña criatura apreciaba cada momento dentro de los límites de su amado bosque, su abundancia, secretos y misterios, encontrando una conexión más profunda con la naturaleza. Entendió los ecos de los vientos susurrantes, las ondas en los tranquilos estanques. Él mismo entendió. A medida que nuestra historia llega a su fin, recordamos el increíble poder de la percepción, y la transformación que puede ocurrir cuando esa percepción se altera. El espejo, firme en su deber de reflexionar, se convirtió mucho más en un ratón curioso. Y tal vez, el momento en el que más se encontraba fue cuando se paró frente a ese espejo peculiarmente mágico, y reconoció un parentesco que no ignoraba ni los límites ni las verdades. De pie allí, ese ratón había encontrado una amistad que estaba, por encima de todo, consigo mismo.
Con un corazón lleno de sabiduría ganada con tanto esfuerzo, y un espíritu libre de las cadenas de las falsas percepciones, el ratón continuó su viaje por el bosque, ya no en busca de un amigo o un gemelo, sino en busca de descubrimiento, conocimiento, y lo más importante, él mismo. Y así, desde entonces hasta ahora, y presumiblemente durante muchos días por venir, las historias del curioso ratón dentro del enigmático bosque continúan cautivando e inspirando los corazones de todos los que se topan con ellos, como tú y como yo. A través de la oscuridad y la luz, a través de alegrías y tristezas, el viaje del ratón continúa. Y cada día, se acerca un poco más a la revelación última, la realización de una verdad universal, y su lugar en el gran esquema de la vida dentro y más allá del bosque. El trauma del gemelo engañoso que el ratón enfrentó en el espejo, la comprensión de ser su propio amigo, la encarnación de la resiliencia y la fuerza entretejidas en el tapiz de su vida en el bosque, todos estos elementos formaron lo místico, fascinante y, en ocasiones, desafiante experiencia de su viaje. Con árboles familiares que lo albergaban, y abundantes hermanos de todas las formas y tamaños, el bosque había sido el hogar amoroso que lo acunó desde el principio. Ahora, se convertiría en el santuario nutritivo donde el ratón enfrentaría el mayor desafío de todos, comprenderse a sí mismo. La vida dentro del bosque seguirá tejiendo su intrincada red de historias encantadoras, propósitos velados, sabiduría profunda e hilos relucientes de esperanza. Y dentro de ese mosaico, incrustado en capas de tiempo, serán inmortales las historias del curioso ratón, las historias de belleza, mística y alquimia eterna. Dicen que cada viaje comienza con un solo paso. Y así, en medio del misterio que envuelve cada rincón del bosque, nuestro ratoncito comienza su viaje día tras día. Cada paso que da no es solo un movimiento hacia adelante, sino una inmersión en la extensión de lo desconocido, lo inexplorado. El mundo, su mundo forestal, observa pacientemente cómo el ratón, una vez más, les muestra el camino. Esta vez, inspirando a través de su coraje y fuerza, su paciencia y resiliencia, su descubrimiento y redención, una historia del profundo viaje de una criatura hacia la comprensión del ratón y el espejo. Y así, continuando sus aventuras por el corazón del bosque, maravillado por el encantamiento que ofrece, el ratón descubre el mundo del bosque y, lo más importante, a sí mismo. Siempre rebosante de ferviente curiosidad, de hecho, la historia del curioso ratón es una historia que siempre lo será. La vida en el bosque sigue adelante, con sus innumerables habitantes. Cada pelaje del ratón, cada susurro de las hojas, cada chirrido de los pájaros, hace eco del espíritu resiliente de la vida. Lucha, amistad, traición, perdón, belleza de otro mundo disfrazada de sucesos cotidianos, las facetas de una sola vida en el bosque. En cuanto al bosque, fue testigo y participante de todo el juego de luces y sombras, los silenciosos susurros del follaje, los secretos de los caminos sinuosos y rincones olvidados, el eco del corazón de una pequeña criatura. El bosque protegió y abrazó, enseñó y nutrió y, lo más importante, aceptó. Ese era el poder del bosque y la magia que contenía. El potencial de renacimiento, resurge. Un testimonio de la evolución, la supervivencia y el ciclo incesante de la vida. Ubicada dentro de este vibrante lienzo, estaba la esencia de la imagen que el espejo había reflejado en el espíritu desenfrenado del pequeño ratón y su vibrante resiliencia. Esta era la historia de la curiosa historia de Maus, escrita por el bosque, insinuada por el susurro de las hojas y los murmullos de los arroyos, grabada en la corteza nudosa de los ancianos. Tenía la promesa de secretos aún desconocidos, lecciones que aún no se habían aprendido y vida que aún no se había vivido. Entonces, sigamos vagando por el seno del bosque, en medio de resonantes historias y ecos de las aventuras del curioso ratón, mientras el desierto susurra secretos de existencia, de vida y la danza eterna de creación y destrucción que une a todos los seres vivos, alegre, iluminado y siempre curioso.